Hola, muy buenos días a todos los que siguen esta página de la Sociedad Mexicana de Fitogenética. Estamos continuando ya con nuestros tradicionales seminarios, en este caso la versión 2026, que va a ser una serie de seminarios que estaremos eh, viendo a través de esta página con unas interesantes pláticas. El día de hoy tenemos una muy buena acerca de verdolaga. Pero antes, quiero comentarles que si desean suscribirse como socios, miembros de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, está abierta ya la posibilidad de hacerlo. Recuerden que tiene ventajas para poder someter manuscritos a la revista de Fitotecnia Mexicana, así como a los congresos que se ofertan en esta sociedad, que en este año tendremos nuestro congreso bianual, que todavía no tenemos sede, pero estamos ya muy pronto a sacar la sede para que estén muy atentos. Para moderar el día de hoy me acompaña la doctora María Alma Rangel, quien es investigadora del programa de maíz en el INIFAP, en el campo experimental Mococha. Entonces, adelante, doctora. Hola, buenos días. Me da mucho gusto volver a estar aquí con estos seminarios virtuales 2026. Esperemos tener tanto éxito como el que tuvimos en el 2025. Tengo mucho gusto de estar aquí acompañada de la doctora Rocío Toledo Aguilar, que es investigadora del campo experimental Iguala del programa de recursos genéticos y es vocal de recursos fitogenéticos de nuestro comité de SOMEFI. Para que puedan registrar sus asistencias es necesario pues que estén atentos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Ahorita pues vamos a tener ya presencia en Instagram. Por ahí los invitamos a que por favor nos den like y nos sigan en Instagram para poder compartir estos seminarios dentro de esta misma plataforma. Hay que registrar su asistencia. En Facebook aparece en el chat una liga que les va a permitir ir registrando sus asistencias a estos ciclos de seminarios. Les comentaba la doctora Rocío que está próximo nuestro congreso, nuestro 30º Congreso Nacional y 11º Internacional de Fitogenética 2026. Aún no tenemos sede, pero eso no quiere decir que puedan estar esperando a que se abra la sede para que envíen o que empiecen a preparar sus publicaciones, sus resúmenes y sus artículos para poder empezar a tener todos estos materiales tan enriquecidos y que esté todo listo para el momento de que tengamos la convocatoria. Y bueno, pues le doy la palabra a la doctora Rocío que nos presentará a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. El día de hoy tenemos a nuestro ponente, el doctor César Omar Montoya García, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. También obtuvo el grado de maestro en ciencias en edafología por el Colegio de Posgraduados, con énfasis en fertilidad de suelos, y el doctorado en ciencias en horticultura por la Universidad Autónoma Chapingo, con enfoque en oleoricultura y ambientes protegidos. A lo largo de su trayectoria académica ha publicado más de 15 artículos científicos, 7 de ellos como autor principal, de los cuales ha recibido 257 citas como parte de investigaciones de distintas regiones del mundo, reflejando la solidez, impacto y proyección internacional de sus contribuciones. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato y se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora. Su línea de investigación se centra en la nutrición vegetal y el estudio de biomoléculas activas. Además, integra en su trabajo el uso de modelos estadísticos avanzados como regresiones lineales, polinominales, polinomiales y multinomiales, para comprender, predecir y optimizar procesos fisiológicos y productivos de los cultivos, así como para mejorar la toma de decisiones para el manejo agronómico.
El día de hoy tenemos este gran gusto de tener al doctor César Omar Montoya exponiendo un tema titulado Nutrición vegetal que estimula metabolitos. El caso, el cultivo de verdolaga. Entonces, le damos la palabra, doctor César, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de compartir un poco sobre el tema. En este caso voy a tomar el enfoque de cómo la nutrición vegetal puede ayudar a generar moléculas que contribuyan hacia la salud de los humanos, como cambiando un nutriente o cambiando un compuesto, nosotros podemos hacer más rico un alimento. Entonces, esto nos va a ayudar para ir visualizando cómo podemos alterarlo, ¿no? Actualmente tenemos muchos problemas en la parte de la agricultura y uno de ellos, como en términos generales, es que nuestra población mundial pues está llegando a ser una gran cantidad de personas y para 2050 se estima que vamos a ser 9.700 millones de habitantes. Entonces esto va a generar un detalle en cuanto a qué tanto hay que producir, cuánto vamos a estar produciendo para alimentar a todas esas personas. Y si bien tenemos suficientes alimentos, no están bien distribuidos. Y la otra parte es que los alimentos no están siendo tan nutritivos como lo eran antes. Se ha estimado que la proyección o el suministro de pequeños elementos no está siendo tan favorable para todas las poblaciones. Entonces tenemos esta parte también de que la agricultura intensiva ha tenido beneficios en tener mayor producción de alimentos. El detalle es que esa mayor producción está generando problemas en cuanto a el deterioro de suelos y del medio ambiente. En este sentido, pues los nutrientes son ese componente que va a ayudarle a la planta a tener un mejor desarrollo fisiológico y de producción. Esto nos ayudaría para garantizar la seguridad nutricional de la planta y la seguridad alimentaria. Si yo nutro bien de una forma adecuada en tiempo y forma al cultivo, esto puede contribuir a tener mayor rendimiento. Pero ahora si lo buscamos en el sentido de hacer más rica una planta, es donde comienza este tema, ¿no? Estas gráficas reflejan cómo a través del tiempo, desde 1961 hasta el 2009, cómo ha ido incrementándose la fertilización y a la vez cómo ha ido incrementándose el rendimiento. Si bien tenemos un mayor rendimiento de los cultivos, también está habiendo una mayor cantidad de fertilizante que se está colocando. Pero esto podría parecer una ventaja de que estamos produciendo más y se está colocando mayor cantidad de fertilizante. Pero si vemos cómo ese fertilizante está siendo ocupado, tendríamos aquí un problema, porque en la parte de los cultivos no están recuperando todo el fertilizante que se está colocando. Si vemos las gráficas del lado derecho, en las líneas punteadas que van en el color azul es todo el fertilizante que se ha aplicado a través de los años en una estimación de Norteamérica. Y los puntos que están en color blanco es lo que la planta no está captando. Y los que están en color rojo, los triangulitos, es lo que la planta capta. Entonces, si lo empalmamos, se puede ver que la planta está recuperando solamente la mitad de lo que se coloca. Entonces, la eficiencia de recuperación del fertilizante llega a ser baja. Mientras más fertilizante yo coloco, que sería la explicación de la gráfica de abajo, mientras más fertilizante yo estoy colocando, no lo estoy recuperando. Entonces, las eficiencias se vuelven cada vez más bajas. Por ejemplo, en el caso de la India pasaron de tener eficiencias de recuperación del 45% hasta el 30%. Actualmente aquí en el estado de Sonora estábamos sembrando trigo
y esperamos tener una eficiencia de recuperación del 30%. Entonces, si yo coloco 100 kilos de fertilizante en forma de nitrógeno, esos 100 kilos solamente la planta está recuperando 30. Y si hablábamos de que se colocó urea, fueron 200 kilos, 210 kilos que se están aplicando de urea y la planta solamente está recuperando 50. Entonces es un tema muy absurdo, pues si así lo vemos, de que por qué estamos aplicando tanto fertilizante si la planta no lo está recuperando. Entonces eso comienza a generar un daño en la parte ambiental y de recursos, porque cuando estuvo el tema de la pandemia, el fertilizante se encareció. Entonces, al encarecerse, pues teníamos detalles que los productores no lo podían, acceder a esos costos y los costos de producción se elevaban. Entonces, si modulamos esta parte de cuánto es el fertilizante que hay que colocar en relación al rendimiento, o si no colocamos tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedería si en lugar de colocar 200 kilos que están acostumbrados los productores, digamos, de urea a maíz, si yo bajo la dosis, o sea, si bajo a 180 o a 170, ¿qué es lo que sucedería? ¿Estoy arriesgando el rendimiento o estoy suministrando un estrés, un pequeño estrés que la planta tolere y que empiece a producir compuestos de defensa? Entonces, si lo vemos en este sentido, las plantas pueden absorber una gran cantidad de nutrientes. Se estima que hasta 60 de los elementos pueden absorber las plantas, pero no todos son totalmente útiles. Si nosotros lo vemos, estos, los que están en color verde, serían los principales nutrientes para formar compuestos carbonados. En color amarillo son los que la planta utiliza para algún otro factor, para generar proteínas, generar aminoácidos, ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, estos en color amarillo y verde son los elementos esenciales para la planta que deben de completar su ciclo de vida, que tiene una función que no es sustituible por otro elemento y que estaba de este elemento debe estar directamente involucrado en el metabolismo de la planta. Pero también tenemos otros elementos que son benéficos, que estos pueden ayudar a que la planta tenga un comportamiento distinto. Entonces tenemos desde la parte del cobalto, el sodio, el aluminio, el silicio, el selenio, que ya se sabía que pueden tener efectos que benefician a al cultivo. Y en los últimos años, y en el Colegio de Postgraduados, se ha estado investigando el titanio, el vanadio, el iodio. Entonces, estos elementos adicionales, que son raros, digamos así, pueden tener beneficios en los cultivos. Entonces, si vemos, este sería la parte de la fotosíntesis, de la fotólisis del agua, cómo se rompe y cómo esos electrones van viajando. Pero esta solamente es una pequeña fracción de lo que hace la planta. Si lo vemos a macro escala, se vería de esta forma. Tengo la reacción de la fotosíntesis y después cómo esto va a ir cambiando, cómo los productos va a ir hacia la parte de fijación de carbono, a la formación de fructosa, glucosa, sacarosa y el transporte. Pero también entra la parte del ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs comienza a haber más bifurcaciones. Cada vez se hace más complejo. Entonces, desde la parte de generar aminoácidos a generar otros compuestos que le ayuden al cultivo. Entonces, tiene una gran gama de rutas metabólicas la planta y todas ocurren en simultáneo. Pero, ¿qué pasaría si yo modulo uno de los nutrientes que intervienen en una de estas rutas? Entonces, la idea de modular la nutrición es esto, de que yo con un nutriente pueda hacer que las rutas cambien, manipularlo. ¿Y por qué no en el caso del nitrógeno? Las plantas lo consumen como nitrato y amonio. Entonces, si yo lo cambio o aumento la concentración del nutriente, entonces yo estaría modificando la concentración de aminoácidos. Entonces, esta es la idea principal de cómo yo puedo estimular a la planta haciendo cambios en su sistema.
Con lo que vimos ahorita de todas esas rutas, se puede ver resumido de esta forma. Desde la parte que entra el CO2, se lleva a cabo la fotosíntesis, se generan los primeros compuestos carbonados y se van a ir a distintas rutas. La planta genera compuestos que son el del metabolismo primario, que vendrían siendo aminoácidos, azúcares, ácidos nucleicos, y puede generar otros compuestos que se le llamó mucho tiempo metabolitos secundarios y ahora le llaman metabolitos funcionales. Entonces, estos metabolitos funcionales son parte de rutas distintas. Entonces, a partir de estas rutas podemos hacer estos ligeros cambios, como en la ruta del ácido shiquímico o el ácido mevalónico. Entonces, yo puedo empezar a modificar las rutas cambiando un nutriente y haciendo que la planta estimule esa producción. Entonces, lo que se genera es un ligero estrés. La planta va a sentir que algo está faltando y por ende va a hacer pequeños cambios. Es como cuando uno modulaba el radio de forma manual a encontrar la señal. Entonces, en la gráfica del lado derecho, si yo estoy estimulando el amonio, puedo hacer que todo esto cambie y que genere mayor cantidad de fructosa, glucosa o alguno de los otros componentes, o que genere mayor estrés para que la planta produzca mayor cantidad de ATP. Entonces, estas pequeñas modulaciones son los que van a ir haciendo estos cambios. De la cantidad de metabolitos que existe, es un grupo gigantesco porque son muchas moléculas que pueden estar existiendo y estas moléculas le dan a una protección a la planta o le dan sabor u olor o hace que los insectos se vean atraídos hacia la planta. Entonces, de los grupos de los grandes grupos podemos visualizar a los alcaloides, a los glucosinolatos, los terpenoides, los fenilpropanoides, los glucósidos cianogénicos, pero cada uno de estos va a ser dependiente de una de esas rutas. En este caso, también se pueden encontrar derivados de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos normalmente se acoplan a la pared y a la membrana celular de la planta. Entonces, si hago que se incrementen, puedo proteger a la planta, por ejemplo, de altas temperaturas o de bajas temperaturas. Y también puedo hacer que la planta sea más, que tenga un sabor más dulce o que tenga un sabor más atractivo. Apenas estábamos trabajando con hongos y en la parte metabolómica para visualizar cómo se podían modular y veíamos que dependiendo de la parte del hongo que se consuma, puede tener una mayor cantidad de aminoácidos y la unión de los aminoácidos puede hacer que el sabor de umami sea distinto o sea más intenso y eso es algo que atrae mucho hacia la parte del paladar. Y esta cantidad de compuestos se los producen todas las plantas, desde la parte frutal hasta la parte de los granos y las hortalizas. La ventaja de esto es que todos estos compuestos le sirven tanto a la planta. La planta los va a producir para protegerse a sí misma, para protegerse de temperaturas o muy altas o muy bajas o eh, de la baja cantidad de agua en el suelo, de la salinidad o de la intensidad lumínica. Y también los utilizan en cuestión de defensa. Cuando la planta es atacada por algún organismo, puede producir estos compuestos, como los alcaloides, para hacerlos que se ahuyenten los bichos o los organismos. Entonces, todos estos compuestos van a tener esta función de ir modulando la parte de la planta y cómo rechaza a los entes externos. Y a nosotros también nos beneficia, porque al estar consumiendo los compuestos que genera la planta, como fenoles o ácidos o flavonoides, va a tener un beneficio hacia nuestro cuerpo.
y se ha identificado que llega a tener beneficios que son antivirales, antimicrobianos, que ayudan a prevenir el desarrollo de diabetes o el desarrollo de algunos cáncer. Entonces, las enfermedades degenerativas o neurodegenerativas se pueden ir disminuyendo su efecto negativo al humano cuando nosotros consumimos esta cantidad de compuestos. Entonces, en este sentido, si yo estoy fertilizando para dar un mayor incremento de rendimiento, pierdo esta parte de compuestos porque la planta no está estresada, no está generando estas defensas. Entonces, si yo coloco un poco de estrés de bajar las dosis de fertilización, la planta va a empezar a generar estos compuestos para protegerse a sí misma, y cuando nosotros los humanos los consumamos, pues vamos a tener estas ventajas de protección hacia nuestra salud. Hay una gran cantidad de compuestos que se forman del metabolismo primario, desde los azúcares hasta los ácidos nucleicos, y de metabolitos secundarios. Se estima que, por ejemplo, en la cuestión de flavonoides son más de 5.000 moléculas, o la concentración de ácidos fenólicos llega a ser más de 2.500. Entonces tenemos gran cantidad de metabolitos que pueden tener beneficios hacia nosotros. Entonces, en esta cuestión del estrés, lo que nos interesa es modularlo, y que nosotros lo podemos llevar a un control, no solamente dejarlo expuesto y que la planta llegue a un estrés tan alto que el rendimiento disminuya. Entonces, de los diferentes estrés, por ejemplo, en el caso de estrés abiótico, son las temperaturas, las lluvias, las sequías y las altas temperaturas. Pero si bien en ambientes controlados se pueden modular estos tipos de estrés, es muy difícil y es muy arriesgado llevarlo a cabo, porque puede hacer que la planta se estrese de más y que empiece a decaer el rendimiento, o que ya no esté llevando a cabo la fotosíntesis. Pero en la cuestión de nutrimentos, si yo disminuyo la cantidad de estos que se colocan, puedo ir regulando cómo aplica en la planta. En la imagen estamos viendo que la planta manda una señal de estrés y lo manda hacia la parte celular, ya sea que lo mande a las mitocondrias, a los cloroplastos o hacia los retículos endoplasmáticos. Estos van a enviar una señal con el calcio, que es como el ion chismoso, y manda la señal hacia el núcleo. Y en el núcleo va a indicar que necesita que se generen nuevas proteínas o que se generen los compuestos de defensa. Entonces, para que el estrés sea llevado a cabo, necesitamos que la planta esté mandando la señal hacia la parte del núcleo y se generen las nuevas proteínas o los compuestos de defensa. Entonces, el estrés va modulado también con la parte genética. Ok, aquí entra otro factor de cómo nosotros vamos a controlarlo, y son los elicitores, que son estas señales que nosotros vamos a mandar para que active la biosíntesis de metabolitos funcionales o de metabolitos secundarios. Pero, ¿qué es un elicitor? Porque en la actualidad ha ido modificándose el concepto. En un inicio se mencionaban que eran moléculas diversas que activaban agentes químicos y físicos dentro de la planta para generar nuevas moléculas, pero que no eran tan específicos. Pero esta descripción es de los años 80, entonces es un tanto no actualizado. Las nuevas mencionan que son moléculas de bajo peso molecular que están asociadas con una respuesta inmune de la planta, que activan una señal en cascada. La señal en cascada es esto de cuando un nutriente está en deficiencia, va a mandar la señal hacia el retículo endoplasmático, hacia el núcleo, para generar las nuevas proteínas. Y los clasifican como exógenos y endógenos, porque
cuando se aplica un compuesto, puede ser que este compuesto no entre dentro de la planta y solamente quede en la periferia para mandar la señal que algo está sucediendo. Es como cuando en el pasto se poda y comienza a oler a pasto recién cortado. Y esa es una señal de ayuda de la planta que está mandando la señal al demás pasto de decirle que algo está sucediendo. Entonces, esas moléculas que se pueden oler, que son volátiles, llegan los otros individuos y comienza a producir los metabolitos. También se menciona que un elicitor es un agente o una señal que debe de estar aplicada de forma controlada y que nos ayude a activar estas rutas. Entonces, va a cambiar la cantidad del perfil de los metabolitos. Y por último, que es la más reciente, que los elicitores son compuestos obtenidos de fuentes bióticas y abióticas, porque también pueden ser que se induzca ciertos daños mecánicos o que se induzca por la presencia de plagas o enfermedades. Entonces, estos elicitores bióticos o abióticos van a inducir una respuesta de estrés y lo que lleva a la biosíntesis de metabolitos secundarios. Y el proceso se llama elicitación. Entonces, en este sentido, tenemos tanto los elicitores abióticos, como puede ser la sequía, la temperatura, la intensidad lumínica, el efecto de osmótico, ya sea en raíz o en solución nutritiva, las sales inorgánicas, los metales también y el frío. Y en el caso de los bióticos, pues pueden ser todos los organismos que normalmente ven los fitopatólogos o los entomólogos, ¿no? Y irlos controlando. Había un estudio de la doctora Elvia Becerra, que apenas estuvo también en el, aquí en el seminario, y ellos habían visualizado cómo cambia el perfil de cítricos cuando están siendo atacados por el One Lombing. Entonces, esta señal activa los metabolitos de defensa. Si bien la productividad del árbol va a bajar, está incrementándose la cantidad de metabolitos. Pero para que un elicitor sea considerado elicitor, no debe de bajar drásticamente el rendimiento. Y de los elicitores son los que les mencionaba, que son endógenos y exógenos. Cuando son exógenos, solamente el receptor va a captar la señal del exterior y va a empezar a llevar a cabo el sistema de cascada para la producción de metabolitos. A través de los últimos años se ha investigado qué es lo que sucede con los diferentes nutrientes cuando se agregan hacia los cultivos y se ha empleado desde la parte de utilizar nanopartículas hasta los nutrientes en su forma elemental. Por ejemplo, en este caso, se utiliza cobre, se utiliza hierro en diferentes plantas y se ubica cuál es la parte de la planta que está siendo afectada y qué metabolitos se está incrementando. Entonces, en condiciones ligeras de estrés, se van a estar incrementando la cantidad de glucósidos, de compuestos fenólicos, de flavonoides, de ácidos felúricos. Entonces se comienza a incrementar la cantidad de fenoles y flavonoides, que estos tienen una actividad antioxidante de captar radicales libres. Entonces, digamos que nuestro planeta nos está ayudando a vivir con la cantidad de oxígeno que tenemos. Pero a la vez ese oxígeno comienza a transformarse, a llevarnos a un deterioro celular. Entonces el oxígeno está como especies reactivas que buscan robar electrones. Y si roban electrones del ADN, pueden irlo deteriorando. Entonces los compuestos fenólicos, como captan ese radical libre, impiden el deterioro celular. Entonces, se puede incrementar estos
en la cuestión de modular con un nutriente. En este otro caso, ya va más enfocado, por ejemplo, al nitrógeno y a la salinidad, en donde la cantidad de nitrógeno está, si se incrementa el nitrógeno, va a disminuir la cantidad de fenoles. Pero si el nitrógeno se está disminuyendo, estos fenoles se pueden incrementar. Entonces, si lo relacionamos a lo primero que comentaba en la plática, si yo estoy fertilizando de más, estoy perdiendo fertilizante. La planta no recupera todo el fertilizante, se pierde hasta el 50% y los fenoles y los flavonoides y toda esta gama de metabolitos comienza a disminuir. Entonces, sí produzco más biomasa, pero hago menos rica nutrimentalmente a una planta. En el caso contrario, si disminuyo la dosis, puedo hacer que se comiencen a incrementar los metabolitos, como fenoles, flavonoides, la actividad de enzimas antioxidantes como el superóxido de desmutasa, la peroxidasa, y en ocasiones también se lleva a incrementar las antocianinas, y las antocianinas son lo que le dan el color morado a las plantas. Entonces tiene cierta ventaja. En el caso del cloruro de sodio, también tiene este efecto, porque la planta va teniendo un estrés. Entonces, si yo incremento la cantidad de sodio hasta llegar al punto donde digo, aquí está relacionado el rendimiento con la producción de metabolitos, ahí yo puedo colocar sodio. Y esto lo hemos visto con un experimento de la doctora Esmeralda, que ella está visualizando cómo influye el sodio en Huauzontle, que es también un cultivo poco estudiado. Entonces, si yo incremento cantidades de sodio, puedo visualizar qué tanto la planta lo pueda tolerar, cuántos son de esos metabolitos que produce. Y ahora tendría un cultivo que es tolerante al sodio y que lo puedo colocar en sistemas que están afectados. Entonces es como un ganar-ganar, porque estoy modulando la parte de los metabolitos y a la vez estoy eh, teniendo un cultivo que sea más nutritivo y que pueda remediar un efecto negativo del uso del suelo. En otros casos, son diferentes cultivos de igual forma y están viendo cómo es que influye la fertilización con potasio, con nitrógeno y con cadmio. En este caso, de igual manera, se están incrementando los niveles de flavonoides, los niveles de compuestos de saponinas, que también dan un efecto benéfico hacia la planta. Y se ha identificado que hay diversos tipos de saponinas que pueden tener un efecto anticancerígeno. Entonces, en los anteriores eran efectos que se llevan a cabo en sistemas controlados. Pero cuando ya lo estamos viendo a nivel de campo, que ya se está aplicando directamente, al yo modificar la fertilización, voy a tener estas ventajas. Ok, este es como el resumen gráfico de cómo yo puedo modularlo. Entonces, puedo colocar nutrientes que sean en pequeñas o medianas dosis y tener una mayor cantidad de metabolitos secundarios como polifenoles, alcaloides, flavonoides, quercetina, y estos van a tener un efecto en el humano cuando lo consuman y a la vez no estoy arriesgando el rendimiento. Entonces puedo ir jugando con esta parte del nitrógeno, que es el elemento que más se gasta, y disminuir las dosis y darle una mayor protección hacia la planta. Hay otros elementos que son los metales pesados o los metales de transición, mejor llamados, que va desde el cobre, el zinc, el aluminio, el cobalto, el cromo, eh, y se visualiza cuánta es la dosis que se puede colocar del elemento para que se incrementen los metabolitos.
Y estos elementos, a pesar de que son tan dañinos, también tienen efecto y comienza a incrementar la concentración de metabolitos. Y todavía son metabolitos distintos a los que se habían comentado y contribuye de una mejor forma. Si bien no es viable estar haciendo aplicaciones de cadmio o de arsénico a los cultivos, en las zonas que son mineras se puede utilizar como remediación. Y si las dosis son bajas del elemento, pues nos va a estar ayudando a que se incremente la cantidad de metabolitos. Entonces recupero un suelo y a la vez genero mayor cantidad de el elemento. Pues los aumentos, pues puedes ir a resveratrol, a lignanos, a betalaínas. El detalle es que estos elementos llegan a ser dañinos y si la dosis es alta y se incrementa, el efecto puede llegar a causar una toxicidad y un daño celular en la planta y después hacia nosotros. Entonces, solamente se podría emplear cuando es una visión de remediación. Hay otros licitores que también se han empleado, pero siempre llegan a tener efectos negativos, como el etefón, que si bien tiene ciertos incrementos en características, pero deteriora demasiado el rendimiento de un cultivo. Entonces, dependiendo del elicitor que se ocupe, puede ser que dé beneficios y otros que de plano no, porque va a empezar a disminuir ya que el rendimiento caiga demasiado. Ok, ya esta es la parte final que es enfocado hacia la parte de verdolaga. La verdolaga es un quelite que nosotros, los antiguos mexicas, consumían y toda la región. El detalle de la verdolaga es que pues, se dejó de consumir y se dejó de producir. Entonces, en los años 70, en la Ciudad de México, comenzaron nuevamente con el cultivo. Y es un quelite que está considerado como las plantas herbáceas, ya sean flores o pequeños brotes que tienen un aporte alimentario. Y de estos quelites hay una infinidad, son más o menos 500 que han sido reportados en México. Entonces, eh, cuando se llevan a cabo investigaciones en la parte agronómica, generalmente nos enfocamos a cultivos que son como muy comerciales, pero está toda esta gama de plantas no cultivadas o productos subutilizados que tienen potencial. Entonces, en el caso de verdolaga, en Estados Unidos fueron los primeros que se dieron cuenta que tenía ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y después los franceses decían que la verdolaga era originaria de Francia, cuando sus registros eran de 1600, 1700. Y en México teníamos registros de los años 800, 500. Entonces la verdolaga es mexicana y por ese potencial de compuestos que son benéficos para los humanos, todo el mundo quería una fracción de esto. Y se han llevado a cabo estudios desde la parte de Europa, en China, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, los cultivos que son subutilizados o que no se han puesto un enfoque, tal vez tienen algún compuesto que nos puede ayudar a dar un beneficio hacia la parte de los consumidores. En este caso, estos son estudios que se han hecho de el poder nutracéutico de la verdolaga, o sea, que pueda nutrir y a la vez tener un efecto farmacéutico. Entonces, se ha identificado que tiene efectos antimicrobiales, antioxidantes, que pueden modular el efecto adverso de la diabetes o de la parte cancerígena y va por el hecho de tener vitamina C, vitamina A, tener alcaloides y ácidos grasos omega 3 y omega 6. Entonces tiene un gran potencial el cultivo.
Lo que nosotros hicimos hace un tiempo fue identificar qué es lo que está sucediendo con la verdolaga en cuanto a su concentración de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos que nosotros identificamos fue el ácido graso palmítico, el esteárico. Y de estos, cuando se aumentaba la dosis de fertilización, la concentración de palmítico y esteárico disminuía y también estaba influido por el tiempo de cosecha. Sí, que en este caso sería el C2, que es las cosechas más tardías. El C1 es cuando la planta está en etapa vegetativa, digamos cuando es más tierna la verdolaga. Entonces, en etapas donde la planta era más vieja, por 7 días, producía mayor cantidad de estos ácidos grasos, pero en el punto el que interesaba eran los ácidos grasos omega, el omega 3 y el omega 6, que es el linoleico y el linolénico. Entonces, en estos sucedía lo contrario. Cuando aumentábamos la dosis de fertilización, estos ácidos grasos se incrementaban. Entonces tenía un efecto. Y aquí es visualizar qué tanto quiero de un ácido para que funcione hacia el humano. Entonces, esto es como una biofortificación para la planta y para nosotros. Hay comunidades en México que no tienen, por ejemplo, acceso a pescado o a algún compuesto que sea que tenga esta cantidad de omega 3 y omega 6. Y la verdolaga es una de las plantas herbáceas que lo tiene. Entonces, y es más fácil producir. Entonces, esto puede contribuir a que las personas que no tienen acceso a alimentos como el pescado puedan adquirir el omega 3 y el omega 6 a través de este cultivo. También se identificó los fenoles y los flavonoides, igual como en las plantas anteriores que estaba mencionando. Y aquí vemos que conforme incrementa la dosis entre 0 y 100 kilogramos de nitrógeno, los fenoles disminuyen, pero posteriormente aumentan. Y esto sucede también cuando aplicamos más o menor cantidad de potasio. Entonces, si yo quisiera una planta enriquecida en fenoles, pues la idea sería no colocar tanto fertilizante, colocarlo en la zona más baja donde el rendimiento no esté siendo afectado. La visión ocurre de igual forma en los flavonoides, que estos disminuyen conforme comienza la dosis y posteriormente incrementan. Pero no es tan viable estar aplicando tanto fertilizante. Estos últimos son del potencial como ácido ascórbico de la planta. Entonces, ¿qué tanto potencial antioxidante tiene la planta si lo comparamos con ácido ascórbico, como el que tienen los cítricos o las naranjas? Y de igual forma, conforme se va incrementando la dosis, estos se van disminuyendo. En la cuestión de betacarotenos y clorofilas, si se incrementa la dosis, esto se incrementa, porque están relacionados a la parte de la fotosíntesis y de captar todos esos fotones que llegan. El detalle es cuando se visualizan todos en conjunto. ¿Cuál es el potencial que la planta tiene para disminuir radicales libres? Estos compuestos que mencionaba que dañan a las células. Entonces, conforme se incrementa la dosis de fertilización, el potencial de eliminación de radicales libres disminuye. Entonces, en dosis que son más bajas, entre 0 y 100, tenemos un potencial de 90 hasta 85. Y en el caso de la gráfica del medio, es el potencial comparado con ácido ascórbico. Entonces, este potencial disminuye conforme se incrementa la dosis y requiero mayor cantidad de consumir la tercera gráfica de abajo. Requiero mayor cantidad de verdolaga para consumir para poder disminuir esos radicales.
pero está relacionado también a la parte de cuánto fertilizante estoy colocando. Entonces, si coloco bajas cantidades de fertilizante, tengo una planta que es más nutritiva hablando y que tiene mayor cantidad de componentes antioxidantes, de los flavonoides, la vitamina C, y que va a poder contribuir hacia la salud de las personas. Otro de los puntos es de cómo visualizas toda esa gama enorme de metabolitos. Entonces aquí inician las ciencias ómicas o contribuyen las ciencias ómicas. Y lo que nosotros hemos utilizado anteriormente es la metabolómica para identificar qué cantidad de metabolitos hay en una muestra y cómo estos están siendo influenciados por la fertilización. En este estudio que se publicó el año pasado, me parece, identificamos 38 42 metabolitos y eran dependientes de la dosis de fertilización. Aquí solo coloqué algunos que son la parte de los azúcares, cómo estos se van modulando a través de la dosis de fertilización y que encontramos una cantidad alta de aminoácidos. Y de los aminoácidos encontrados, también pudimos visualizar que tenemos aminoácidos esenciales que el humano no produce y que necesitamos consumir de la parte de la alimentación. Entonces, con la fertilización en campo, yo puedo modular la producción de metabolitos. Entonces, si yo modulo la cantidad de metabolitos, puedo enfocarlo. ¿Qué es lo que quiero que tenga una planta? O mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6 o aminoácidos esenciales. Entonces aquí es el juego que les comentaba de cuánto es lo que yo voy a colocar para producir qué. En este estudio, ya es el último, visualizamos tres cultivares de verdolaga, porque cambian los cultivares conforme son de otras regiones. Y tenemos que es el de Xochimilco, el del pueblo de Mixquic y el de Cuautla, Morelos. Y el espectro, el que está del lado izquierdo, nos muestra la cantidad de metabolitos que había en las plantas. Encontramos alrededor de 38 40 metabolitos y que había diferencias entre cultivares. Entonces, uno de los cultivares producía una mayor cantidad de metabolitos, por ejemplo, Jotla, en la parte de azúcares, y Mixquic y Xochimilco tenían aminoácidos esenciales y precursores de el metabolismo secundario. Esto es algo que recién realizamos con el equipo de trabajo de la doctora Rosario García, Rosario García Mateos, la doctora Elvia, en donde estábamos viendo cuáles son los metabolitos que se están produciendo y cuáles son las rutas. O sea, porque una ruta se ve más alterada que otra. Entonces, también puedo visualizar que la planta se comporta como un C4 y como un CAM, porque la absorción de CO2 lo guarda como bicarbonato o lo fija en la revolución 1,5-bifosfato. Entonces, voy trazando las rutas de cómo va siendo alterada por la dosis de fertilización. En el eje X de todas las gráficas es la dosis que estoy aplicando. Entonces, ahí voy a modular. Y los compuestos que están, los 4CQA, son fenoles que la planta tiene. Y todo está siendo modulado por el nitrógeno que yo le estoy colocando. Si yo coloco mayor o menor cantidad de nitrógeno, va a activar las rutas de la asimilación y entra al ciclo de Krebs y utiliza todos esos compuestos. Entonces tiene ciertas ventajas, ¿no? Y por último, en este caso se ve toda la ruta de los aminoácidos, como el nitrógeno, desde que yo lo estoy colocando, comienza a afectar la asimilación
de la glutamina y de ahí influye hacia la parte del ciclo de Krebs y hacia la formación de azúcares. Entonces, aquí yo puedo modular cuánto nitrógeno voy a colocar a la solución nutritiva en hidroponía y qué beneficios voy a tener. Si quiero tener mayor cantidad de triptófano, por ejemplo, o de histidina para hacer este aporte de aminoácidos esenciales hacia las personas. Ok, ya por último, las conclusiones de las ventajas de esto, ¿no? Pues la nutrición vegetal puede determinar la capacidad metabólica y la calidad funcional de los alimentos, sacando beneficios de lo que yo estoy aplicando. Los elicitores, nosotros los podemos utilizar como herramientas que pueden ser efectivas para activar rutas de defensa y la biosíntesis de metabolitos. Generalmente, si la planta fue atacada por alguna cuestión biótica, pues puede producir esta infinidad de metabolitos, ¿no? Pero nosotros lo podemos controlar más por la parte de nutrición de nutrientes abióticos. Y la integración entre nutrición, estrés y elicitación, pues permite generar cultivos con mayor valor nutracéutico y funcional. Entonces, evito hacer gastos excesivos de fertilizante y contribuyo a tener plantas más nutritivas. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Un tema verdaderamente interesante y muy complejo debido a toda la interacción que se tiene que dar el suelo, el clima, la genética de la planta y cómo va a responder cada uno de los cultivos que se esté estudiando para poder estimular este aumento de metabolitos, ¿no? que nos pueden favorecer. Y sorprendente la riqueza alimenticia que tenemos en nuestra cultura, que pues las verdolagas, yo soy de la parte centro del país, soy originaria del estado de Querétaro y ahí la verdad es que se comen riquísimo, ¿no? Pero originalmente estoy viviendo en el estado de Yucatán y Yucatán no tiene esa cultura. Entonces, sería muy interesante poder compartir toda esta riqueza culinaria, ¿no? A nivel nacional y que pues sepan que no solo son plantitas del monte, porque muchos piensan que es eso, sino que igual nos están alimentando y nos están nutriendo. Por aquí algunas preguntas que salen es, bueno, a lo mejor se escucha muy tonta. ¿Conoce recetas acerca de la preparación de verdolaga? Sí, en uno de los manuscritos que fue de revisión, estaba buscando cómo es que se cocina tanto en México como en otros países. Y en México, pues la clásica es de la verdolaga en salsa verde con carne de puerco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Grecia, consumen las hojas y los tallos tiernos y lo mezclan con yogurt. Por ejemplo, en Turquía hacen una sopa con zanahoria y calabaza y otros productos y queda como una especie de caldo, ¿no? Como si fuese el caldo de pollo de aquí, pero en la parte de allá. Aquí en Sonora me dijeron que lo hacen también en chile rojo y con la carne que cambia a carne de res en lugar de carne de puerco. En Estados Unidos lo consumen como ensaladas. En Europa, también como la parte de ensaladas. En México es donde lo cocinamos principalmente. Qué interesante, ¿no? Que en otros países igual estén adoptando este tipo de cultivos. Aquí, que yo sepa, no hay cultivos como tal, así de manera, no sé, como cultivamos maíz o trigo o las hortalizas, ¿no? La mayor parte de esto es por recolección y pues sí sería muy interesante tener ya esta parte, ya establecer cultivos, ¿no?
En la Ciudad Eh, de México, perdón, en la Ciudad de México, sí lo cultivan en extensión, en Xochimilco, en Mixquic, en Cuautla, y hay registros que también lo cultivan acá cercano de donde estoy, en la parte de playas de Rosarito. Ahí también producen verdolaga y ellos exportan a Estados Unidos hacia ese mercado del recuerdo, porque los connacionales que están allá pues llegan a extrañar esa parte y en Estados Unidos pues aplican herbicidas para matar a la planta, ¿no? Que es digamos como absurdo. Y por ejemplo los asiáticos utilizan la muele y la utilizan como para dar fomentos, que aquí diríamos, hacia las personas, porque ese poder antiinflamatorio que tiene pues contribuye. Entonces también los asiáticos la consumen y ellos la ven más en ese aspecto medicinal. Ok, o sea, podríamos pensar que ya tenemos algunas variedades mejoradas de este cultivo, ¿no? Sí, Chapingo registró hace un tiempo algunas variedades que fueron manejando. Fue el doctor Clemente Villanueva. Él tenía algunos registros. Entonces, pero la verdolaga, al ser tan cosmopolita, está en todas partes. O sea, si son muy observadores, llegan a verla hasta en las banquetas. Y aquí en el estado de Sonora, que yo no esperaba que hubiese verdolaga, también la hay y la cortan, entonces, pero es de recolección. Entonces, en un estado donde no hay agua y donde la intensidad lumínica es tan alta, ¿cómo se adaptó un cultivo que es tan demandante de agua? Entonces, pues ahí está como esa oportunidad, ¿no? También Sí, claro. colaboré con un estudiante de doctorado en Durango, se llama Aarón, y él estaba visualizando qué partes de su estado pueden proveer un sistema para que la planta se desarrolle. Entonces ellos también tienen verdolaga ya, entonces es demasiado extensa. Ahora sí se extiende como verdolaga, ¿no? Sí, muy interesante. Doctora Rocío, ¿tiene alguna pregunta por ahí? Hola, de nuevo. Doctor César, ¿nos puedes dar algún mensaje sobre la importancia de la verdolaga, considerando que es lo que mencionabas, ¿no? De que en muchos sistemas agrícolas se elimina como una planta no deseada. ¿Algún mensaje que de la importancia de la verdolaga en los sistemas agrícolas tradicionales? Pues esta planta, pues en primera, pues puede funcionar como alimento, ¿no? Y la otra es que también funciona como un tipo de protección hacia el suelo, que el suelo no quede tan desnudo, porque estamos tan acostumbrados a querer ver la parcela donde se vea el surco y nada más se vea la planta y el cultivo principal. Y, y sin dejar nada, ¿no? Entonces esto puede causar efectos de erosión eólica e hídrica, y al dejar ahí el cultivo, pues no consume gran cantidad de nutrientes, ¿no? Y todas esas raíces y lo que no se va a consumir puede contribuir a la parte de materia orgánica, ¿no? Entonces, tal vez nada más quitar la parte del cultivo de la planta e incorporar otra fracción, o sea, que no se destruya totalmente. O sea, es un beneficio tanto en la parte ambiental como en la parte nutricional. Y si la quieren destruir, pues mejor consúmanla, ¿no? O sea, por ese beneficio de ácidos grasos omega 3 omega 6 y toda la cantidad de metabolitos que tiene la planta, ¿no? Sí, muy importante esto que mencionas sobre la importancia nutricional que tienen las verdolagas en la alimentación, ¿no? Que no nada más puede servir como un cultivo de cobertura del suelo, sino también como un alimento que se ocupaba desde nuestros antepasados, ¿no? Y que hemos Sí, ido dejando de consumir por seguir ciertos modelos de producción que son más eh, intensivo. agresivos contra el suelo, ¿no? Y muy
demandantes de otro tipo de sustancias que no son, bueno, depende, ¿no? del sistema en el que estemos, pero que no deberían ser tan utilizadas, ¿no? Claro. Y mencionabas hace un rato, bueno, la doctora Alma mencionaba sobre el clima. Entonces, en estos estudios que tú mencionabas, no alcancé a visualizar cómo influye el clima en la expresión de los metabolitos. Porque sí, esta parte de agregarle los nutrientes, sí viene siendo como una parte ambiental, ¿no? Que sí puedes controlar, pero hay otras que no. Hay otras como la precipitación o la cantidad de nutrientes que tenga el suelo que no puedes controlar. ¿Cómo influye todo eso en la expresión de los metabolitos? Sí tiene una influencia grande. Lo que más llega a influir pues son las altas temperaturas y la disponibilidad de agua, porque en ese sentido la planta va a incrementar los metabolitos de estrés, por ejemplo, el caso de aumentar la cantidad de prolina para poderse defender o de betalainas. Entonces, sí hay una cantidad de metabolitos que se incrementa. El detalle de esta cuestión ambiental del calor y la sequía es que disminuye el rendimiento de la planta, porque al no tener las condiciones adecuadas, pues va a cerrar estomas. Entonces, si cierra estomas, deja de absorber nutrientes, deja de llevar a cabo fotosíntesis y comienza a gastarse los compuestos carbonados que ya había producido la planta. Entonces, al no ser controlado, sí tiene ciertos beneficios, ¿no? Pero pero decae el rendimiento. Sí, pero ayudan, ¿no? O Ah, para sí, todos claro, nos sí. ayudan en la expresión de ciertos metabolitos de defensa, sobre todo, ¿no? Que finalmente, por lo que entiendo, pueden ayudar o tienen beneficios a la salud, unos más que Sí. otros, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de frío, sin llegar a heladas negras que queman todo, con pequeñas variaciones de frío, las plantas empiezan a producir mayor cantidad de ácidos grasos para protegerse. Entonces, si uno quisiera tener ácidos grasos que son benéficos, que son poliinsaturados, podría la planta estar en condiciones ligeras de frío con la finalidad de que se incremente. Ujú. Entonces, sí se puede ir variando. O sea, sí tiene un efecto grande toda esta parte de los elicitores, abióticos, ¿no? Pero el detalle para que sea considerado elicitor es que no disminuya tanto el rendimiento. Claro, tiene que tener ese plus, ¿no? Desde Sí. luego. Y bueno, y ya por último, ¿cuáles crees tú que sean las perspectivas de la fertilización con intención? Con intención, considerando esto que mencionas, que si le pongo más de una cosa, me expresa más otros metabolitos, si le pongo otro tipo de fertilizante, me puede expresar otros. Entonces, ¿crees tú que podamos llegar en algún momento de decir, esta planta o estos vegetales, esta lechuga, estas espinacas, tienen una mayor concentración de tales cosas porque fue fertilizado y abonado de esta manera? Yo creo que sí, Estamos muy porque lejos. No, porque hace unos años todos consumíamos alimentos de origen de agricultura convencional, ¿no? Y comenzó el boom de la agricultura orgánica y todos querían comer alimentos orgánicos, ¿no? Y ahora está la parte de agricultura regenerativa que fusiona las dos ideas o las dos vertientes. Y en Europa y en China. Y en la parte de Japón venden ya alimentos que te dicen, este alimento está bajo condiciones de agricultura regenerativa y tiene tantas propiedades, ¿no? O sea, no propiedades de la planta, sino propiedades de que tienes un cuidado hacia el medio ambiente. Entonces, si la gente ha buscado proteger el ambiente a través de alimentos orgánicos, también podríamos hacerlo con biofortificación. Entonces, de decir, esta planta es mayor, es más rica en compuestos que pueden proteger de un cáncer o que puede proteger de diabetes.
o que te ayuda a bajar el colesterol. Entonces haces esto de que tu alimento sea tu remedio, tu farmacia, ¿no? Algo así dicen, ¿no? Que lo que comes te ayude a que no estés enfermo, a que no estés gastando más, a que tengas beneficio, ¿no? Yo creo que si los alimentos dijeran, este te ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos, la gente lo comería porque tiene esos beneficios. Y ahora la mayoría de los mexicanos, ya cuando cumples más de 40 comienza a desnivelarse eso de los triglicéridos y el colesterol. Entonces, ¿por qué no decir, nada, si comes, que el mismo producto tenga, ayuda a contribuir a la disminución de colesterol y la prevención de cáncer? O sea, bien podría venderse de esa forma, creo. Espero. Sí, bueno, sería algo interesante, ¿no? Para los mercados, de ver de dónde viene nuestra comida. Y desde luego que la forma en la que nos alimentamos, que es lo que mencionabas, refleja mucho de la salud que tenemos. Entonces, sí, muy cierto es de que si los alimentos estos tuvieran un etiquetado, pues bien podrían demandar más ese alimento, ¿no? Sí, Pero bueno, estamos en el camino, esperemos que algún día lleguemos a eso, a claro. lo más sano, ¿no? Este es todo lo que tenemos por acá, doctora Alma. Tenemos una pregunta por aquí de Paqui Gordillo. ¿Qué alternativas podrían emplearse para incentivar el consumo de una especie que comúnmente se considera maleza? Pues esta parte, o sea, creo que lo que hacen la SOMEFI de darle difusión a este tipo de investigaciones, pues contribuyen a esa parte, ¿no? De que ahora la CECITI te dice que lleves la parte de la ciencia hacia las personas, ¿no? En términos generales, que no se quede lo que uno genera solamente en el núcleo de la academia, sino que se lleve hacia más personas. Creo que esta parte de dar difusión, pues es una ventaja increíble, ¿no? O sea, ahora hay gente que da difusión en TikTok, en Instagram, como lo van a hacer. Entonces, sí tiene una ventaja, ¿no? Porque hay personas que no conocen este, toda la gama de cultivos que hay, ¿no? Y toda esa gama también de quelites, que hay quelites que son muy específicos de una zona y tiene ventajas, ¿no? O en la parte de los hongos, que hay hongos que solamente se consumen en pequeñas regiones y tienen también un potencial increíble en la cuestión alimenticia. Entonces, la parte de dar difusión a todo este conocimiento es el camino. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctora. Sí, bueno, doctor César, te agradecemos mucho por esta gran plática que nos has brindado. Voy a permitirme leer la constancia que dice así. La Sociedad Mexicana de Fitogenética otorga al doctor César Omar Montoya García la presente constancia por haber dictado la conferencia Nutrición Vegetal que estimula metabolitos, el cultivo de la verdolaga como parte del ciclo de seminarios científicos virtuales de la SOMEFI en 2026, Texcoco, Estado de México, que es donde están las oficinas administrativas de la SOMEFI, 12 de febrero del 2026, y está firmado por el doctor Edwin Javier Barrios Gómez, quien es el presidente de la CDN en 2025 y 2026. Entonces, te agradecemos mucho, César, si quisieras decir unas últimas palabras. Pues muchas gracias a toda la SUMEF y a todo el equipo que hace posible esto, a la doctora Rocío por la invitación y a las personas que intenten consumir la parte de quelites, de no demeritar a una planta que no se produce en mayor escala, ¿no? Que seamos abiertos a probar estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, el guauzontle, los romeritos, el quelite cenizo, las verdolagas, las malvas, que son de allá de la península. Entonces, que seamos más abiertos a este aspecto, ¿no?
Claro que sí, hay una infinidad de quelites que nos proveen de buenos recursos nutricionales, ¿no? Para nuestra sana vida. Bueno, pasando a nuestro siguiente seminario, que será el 26 de febrero del 2026, tendremos una charla con el doctor Juan Antonio Herrera González con el tema disponibilidad científica y tecnológica para el incremento de la productividad y competitividad del aguacate mexicano, actualidad y retos emergentes. Entonces, para que estén atentos también para el 26 de febrero, que es nuestro siguiente seminario. Recuerden que los seminarios son cada 15 días y ese es el que tenemos para febrero, ¿no? También quiero comentarles que la SOMEFI cumplió 61 años de su creación, que fue el 8 de febrero de 1965 cuando se creó la SOMEFI por grandes fitomejoradores. Ahorita la SOMEFI pues ha sufrido evoluciones conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Tenemos varias vocalías de genética básica, genotecnia, fisiotecnia, enseñanza, producción de semillas, recursos fitogenéticos, fruticultura y recursos forestales. Entonces, de eso es de lo que estaremos hablando generalmente en los seminarios, ¿no? Em, y pues bueno, felicidades a todo el equipo y a todos los miembros de la SOMEFI por los 61 años de la creación de esta sociedad. Es una de las más antiguas de México. Bueno, también queremos agradecer a la audiencia por su participación y asistencia a estos seminarios. Les agradecemos mucho que estén siempre atentos a los seminarios, y no en el en vivo. Luego podemos observar que sí los van viendo en el transcurso del tiempo y por eso también les agradecemos mucho, ¿no? También los invitamos a que puedan conectarse en las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, Facebook y YouTube, que ya estaban antiguamente activos y que ahora ya tenemos también en Instagram para que vayan a seguirnos. Ahí también ponemos todo con relación a la sociedad, los seminarios, la publicación de la revista, los congresos, las convocatorias, etcétera. Entonces, para que estén atentos también ahí, ¿no? Agradecerles a todo el CDN de la SOMEFI y al personal de apoyo, al ingeniero Rodrigo, que es quien nos ayuda con la transmisión. Entonces, muchas gracias y nos vemos el 26 de enero. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.